todo lo que estamos viviendo hoy en día, lamentablemente lo digo esto con profundo dolor delante de Dios, son multitudes, multitudes de cristianos que han caído de la gracia de Dios, que se han apartado, que estuvieron aquí, que fueron predicadores, algunos pues fueron gente usada por Dios, llenos del Espíritu Santo, y que lamentablemente tuvieron un descuido espiritual y se han apartado del camino del Señor. Y eso pues nos duele mucho en el corazón que esté pasando. Amén. El apóstol Pablo decía que todos peligramos. Así es que usted, si usted está bien y usted está viviendo en santidad, dele gracias a Dios, pero manténgase humilde. Manténgase humilde. No se suelte de la mano de Dios. Nunca se sienta superior a nadie. Por eso es que cuando yo escucho a algunos predicadores que menosprecian a los demás y ellos se creen pero tan santos, tan perfectos, que hacen ver a los demás como todos viles pecadores y que nadie merece el cielo, solamente ellos. Yo no estoy por esa línea. Yo creo que aquí todos estamos por la gracia y misericordia de Dios y que debemos de guardarnos para Dios, guardarnos en santidad. Creo en la sana doctrina, no solo en predicar, la sana doctrina, sino en practicar la sana doctrina. Creo en la santidad por dentro y por fuera. Creo en ese nuevo nacimiento, en ese cambio radical que Dios hace en la vida de los seres humanos. Creo que Dios nos sacó del pecado, del mundo, de la inmundicia y nos trajo al camino de Dios para vivir una vida nueva, una vida transformada, una vida totalmente distinta a la vida que nosotros vivíamos en el mundo. Esa es mi línea, esa es mi posición como pastor y como ministro de este bendito evangelio. Tengo muy, pero muy claro este camino, ¿verdad? No soy perfecto, no soy el mejor, no. Dependo totalmente del Señor Jesucristo y trato de vivir lo más apegado posible a lo que establece y enseña la palabra de Dios. Amén. Yo sé que la perfección la alcanzaremos aquel día cuando estemos delante de Dios, cuando hayamos terminado esta carrera, cuando ya no estemos en este cuerpo físico que está limitado a tantas cosas, a tantas tentaciones. Y pues anhelo ese día con todo mi corazón, porque se lo digo de lo más profundo de mi alma. Deseo con toda mi alma no ofender a Dios, aunque algunas veces pues hemos sido denigrados por algunas personas, pero eso no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Porque yo siempre digo que a nosotros no nos define la opinión de la gente, sino la de Dios. Quién tú eres delante de Dios, eso es lo que te define. Pero yo en lo personal deseo con todo mi corazón ser lo más íntegro posible. Trato de vivir una vida apartada del pecado, consagrada a Dios, pero yo sé que no es con mis fuerzas, es por su gracia, es por su amor. Y bueno, disfruto ser cristiano. A mí la santidad, el servir a Dios no es una carga, no es un camino difícil, porque lo disfruto a plenitud. Me complace servir a Dios, honrar a Dios, vivir para Dios, vivir en santidad. Disfruto ser cristiano. Disfruto la vida que he encontrado en Cristo Jesús. Cuando comparo la vida del mundo, la vida de pecado, lo que ofrece los placeres de la carne, la vanagloria de la vida, el dinero, el poder, la fama, nada de eso me llama la atención porque yo morí para eso. De allá me sacó Dios, del mundo. Ahora estoy en este bendito camino y probé lo más glorioso que he vivido en mi vida, la presencia de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso no tiene comparación. Eso no tiene comparación. No hay dinero en el mundo, no hay fama, no hay poder, no hay aplausos que puedan llenar tanto, pero tanto el alma de un ser humano que como la presencia del bendito Espíritu Santo en tu vida. Cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento llega a tu corazón, créeme que nunca más querrás volver atrás, volverte al pecado. Por eso es que a mí particularmente el pecado me causa asco, repugnancia.
porque no quiero ofender a aquel ser que tanto me amó, aquel que murió por mí en la cruz, siendo santo, siendo perfecto, sin defectos. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y me amó, no mereciéndolo. Me amó sin yo haber hecho nada. Y dígame usted, ¿cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a estar eternamente agradecido que me haya permitido estar en este camino, ser ministro del Evangelio, pastor de este bendito Evangelio? Y yo pienso como aquel gran pastor de Inglaterra, que una vez la reina de Inglaterra le ofreció un puesto en su gabinete. Y aquel pastor le respondió, le dijo: soy pastor, su majestad, y le agradezco que usted me tome en cuenta para ser parte de su reino. Pero yo soy pastor y no me puedo bajar de rango. Es maravilloso cuando tú entiendes lo que significa el Evangelio, el ser cristiano, el ser ministro, pastor, evangelista, maestro, predicador, líder de la iglesia. Es lo más bendito y glorioso que nos ha pasado. Ser pregonero de la justicia, de la verdad, de la palabra revelada. Que Dios, el Rey del universo, nos haya escogido para este bendito ministerio, para servirle a Él. Por eso te digo a ti, siervo de Dios, que quizás estés pasando por algún momento difícil de batalla, de lucha, de prueba, piensa por un momento a quién tú sirves. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él toda rodilla se doblará y toda boca tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Él es el creador de los cielos y la tierra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no fue hecho por Él. Imagínate por un momento, imagínate de lo que te estoy hablando, y cambiar ese ser no se puede. Gloria a Dios. Pues he tratado de hablar de mi corazón por un momento, ¿verdad? De lo que siento, de lo que cargo en mi vida, en mi alma. Pero bien, voy a compartir con ustedes el tema de esta bendita oportunidad. Es el siguiente: ¿cómo restaurarte si caíste? Medita por un momento. ¿Cómo me restauro? Cuando el ser humano está frente al pecado, a la tentación, a las ofertas que el diablo le pone a uno, no piensa en las consecuencias del pecado. No piensa en el daño que va a causar, no solo en su vida personal, sino que hay pecados que también afectan a otros. Familias, matrimonios, hijos, iglesia, ministerios. Hay pecados que son destructivos y no hay. Todos son destructivos. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando esos momentos así llegan, el ser humano se enceguece y cae en la trampa del enemigo, porque tenemos un enemigo cruel, que Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él odia a los hombres de Dios, odia la santidad, odia la iglesia, odia a los cristianos verdaderos. Al diablo no le interesa que tú cargues una Biblia, que estés en una iglesia, que seas ministro. No.
A Él lo que le preocupa es cuando tú te conviertes en un verdadero siervo y sierva de Dios. Ahí es el problema. Ahora bien, si has caído en algún pecado, ¿cómo te restauras? ¿Cuál es el camino? Hoy quiero llevarte a través de las Escrituras para ayudarte, para que entiendas que a pesar de que has caído, el amor de Dios sigue con sus manos extendidas de misericordia para perdonarte. Dios no se complace cuando un ser humano fracasa, cae. A Dios le duele, porque Dios ama como nadie te ha amado. Y te lo digo, que nadie te amará como te ama Dios. Nadie. Dios es el único ser bendito que ha metido su mano de misericordia y nos ha sacado del fango del pecado, de la miseria, de la destrucción. Él es el único. La mayoría de personas cuando fracasan, todo el mundo les da la espalda. Todo el mundo los pisotea, los critica, los señala, los juzga, los condena. Nadie le da la mano, nadie. Porque ahí se cumple un dicho que dicen por ahí: si nada tienes, nada vales. Cuando tú estás en la cumbre, cuando estás siendo usado por Dios, cuando la gracia de Dios te acompaña, todo el mundo te aplaude, todo el mundo te reconoce, todo el mundo te ama, todo el mundo quiere estar contigo. Pero el día que fracasas, el día que caes de la gracia de Dios, solamente, escúchame bien, escúchame lo que te voy a decir. Solamente queda el amor de Dios y el amor de un verdadero pastor de ovejas, de almas, que aman las almas y aman a Dios. De ahí son contaditos los que oran por ti, los que te llevan un consejo oportuno. Medita en todo esto, porque hoy quiero que Dios me dé la oportunidad de rescatar el mayor número de almas para Cristo a través de este mensaje. Le he pedido a Dios que me dé una cosecha de alma, que restaure aquel que ha fracasado. Porque el que está bien no necesita. Ese está bien. Jesucristo dijo que los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no vine, dijo Jesús, a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso quiero llevarte este mensaje a ti que caíste en el engaño del pecado, para que seas restaurado para la gloria de Dios. Escucha palabra de Dios. No oigas aquella vocecita que te dice: tú no te vas a levantar, tú no podrás restaurarte. Y eso, lamentablemente, escuche bien, ha llevado a muchos cristianos a vivir una doble vida, a vivir en temores, miedos, y se dedican a tapar el pecado. Y después siguen participando en la iglesia, cantando, administrando, frente a un ministerio, pero por miedo a confesar su pecado, por miedo a lo que la gente dirá, empiezas a vivir una vida falsa, hipócrita. Y eso te llevará a la destrucción. Necesitas valentía, no importa el precio que tengas que pagar. Hoy yo te voy a hacer un reto
a que tomes el camino de la restauración. ¿De qué te sirve un ministerio? ¿De qué te sirve un pastorado? ¿De qué te sirve ser un evangelista usado por Dios? ¿De qué te sirve ser el profeta de los últimos tiempos? ¿De qué te sirve que todo el mundo te vea como santo si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Si delante de la presencia de Dios tú estás perdido. ¿De qué te servirían todos los privilegios dentro de la iglesia si el día que te mueras no irás al cielo sino al infierno? ¿De qué nos sirve todo eso? Yo le digo al Señor, y yo se lo digo a la iglesia también, que yo pastoreo. Si el día de mañana el pastor David Gutiérrez le fallara a Dios, bájenlo del púlpito y pónganle una disciplina por amor a mi alma. No me dejen vivir una vida falsa en el altar. No me dejen ser un hipócrita. Por eso escucha bien lo que te voy a hablar en esta bendita hora, porque será de vital importancia. Uno de los pecados más mencionados en la Biblia fue el pecado de David, el fracaso en el que David cayó en aquel adulterio. ¿Quién no sabe del fracaso de David? Es doloroso. En 2 de Samuel capítulo 11, del verso 1 en adelante, dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y no olvides el tema, cómo restaurarte si caíste. Y te voy a poner como ejemplo para empezar este estudio bíblico a David, para que tú también emprendas el camino y no caigas tampoco en el error que cayó David, sino que puedas restaurarte antes de que toque fondo. Porque, oye bien, un pecado tapado te lleva a seguir cometiendo pecado. Un pecado encubierto te abre una puerta muy amplia para vivir una vida desordenada ante los ojos de Dios. Sé sabio, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbios 1:7. El sabio es aquel que ve el mal y se aparta. Apártate. Y dice este libro sagrado honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 al 5. Te voy a leer. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Escucha esto atentamente. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Esas palabritas, pero David se quedó en Jerusalén. Y lo que dice el texto al principio, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. En otras palabras, David estaba en el lugar equivocado. Muchas veces nuestra caída, nuestro fracaso viene porque estamos haciendo cosas equivocadas que no son agradables delante de Dios. ¿Qué haces texteando con una mujer que tú sabes que te gusta, pero no es tu esposa? Estás en el lugar equivocado. Recapacita. ¿Qué haces todo el tiempo querer vivir cerca de esa persona que te atrae? Y que tú, siendo un hombre casado, deberías evitarlo. O mujer casada, deberías evitarlo. Pero ¿qué haces ahí? Empieza por eso que te estoy diciendo. Primero te estoy hablando para que no fracases. Pero si ya fracasaste, este es el mensaje que hoy vas a necesitar escuchar para ser restaurado. David cometió el error
de no estar en el lugar que tenía que estar. Y se quedó en Jerusalén. El diablo no desperdicia oportunidad que tenga. Los que somos inocentes somos nosotros. El enemigo anda velando 24 horas. A él no le interesa esperar 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 20 años, si él sabe que te va a hacer caer. Cuídate. Vela. Sé sabio. Sé dirigido por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Deja que te guíe el Espíritu Santo. Cuando sientas esos tipos de corazonada, que de repente empiezas a sentir algo por esa hermana, por ese hermano, pero no es tu esposa. Ve, tírate de rodillas y dile al Señor, saca esto de mi corazón, que eso es del diablo. No le busques interpretaciones. Es tal como te lo estoy diciendo. Porque hay gente que se pone a orar por cosas que ellos saben que no es la voluntad de Dios. Hay cosas que no hay que orar, hay que cortar. Hay que actuar. No hay que quedarse meditando. Allí es donde el enemigo nos engaña. David se queda y dice la Biblia, verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, llegó el día. Llegó el día que nunca esperamos que llegue. Ese día llega. Para ese día es que tú tienes que estar preparado. Para ese día es que tú tienes que guardarte. Por eso es que debes de orar sin cesar. Por eso es que tienes que vivir en santidad siempre. Para ese día es que hay que estar siempre estudiando la bendita palabra de Dios, porque esos días llegan a la vida de todos los cristianos. Y escucha atentamente a lo que te voy a decir. El enemigo no respeta rangos, títulos. Di lo que tú quieras. Sé pastor, evangelista, puedes ser profeta, puedes estar resucitando muertos. El enemigo no respeta el título que tú tengas. Olvídate de eso. Él es un enemigo astuto en extremo. Y él está esperando ese día. Bienaventurados son los cristianos que velan, que oran, que ayunan, que estudian la palabra, que no esperan el fracaso para prepararse. Porque hay gente que se acuerda que Dios existe. Hay gente, hay cristianos que oran hasta que ya están fracasados. ¿Por qué tienes que esperar el dolor? ¿Por qué tienes que esperar caer en un pecado? Ver una ruina, una desgracia en tu familia, en tu vida personal. Esperar que llegue una enfermedad incurable para acordarte que debes de ser un hombre de oración, de ayuno. Hazlo ahora que estás bien. Hazlo ahora que tienes todas las facultades a tu favor. Que tienes una mente lúcida. Que tienes la capacidad de razonar. De tener claridad en tus pensamientos. Hazlo ahora. Y dice la Biblia, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mire, ¿de dónde venía David? De estar durmiendo. Ese es cuando el cristiano cae en esa ociosidad espiritual. Y dije espiritual, ¿sabe por qué? Porque hay gente que casi trabaja 24 horas por hacer dinero. Pero son ociosos, haraganes en su vida espiritual. No oran, no se consagran, no buscan a Dios, no se congregan con regularidad. Ay, hermanito, a usted le espera un fracaso terrible si no se cuida.
Satanás le va a hacer un daño terrible. Recibe esta palabra como una advertencia de Dios, como un aviso de Dios para su vida. Sáquele el mayor provecho posible. Y dice la palabra de Dios: al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Escuche bien. Se estaba bañando. ¿Y qué se quedó David haciendo? Porque esto no surge por casualidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 27? Ni deis lugar al diablo. Ahí está el fracaso. Cualquiera en un momento puede ver una tentación, sentirla. Abre el celular y ¡boom!, le aparece algo indecente. ¿Sabe dónde está el problema? Que usted se quede pensando, viendo, meditando y abra la puerta. Y cuando menos acuerdo, usted está viendo pornografía en el celular. Cuando menos acuerdo, usted está enviando fotos indecentes o recibiendo fotos inapropiadas de una mujer o de un hombre. ¿Cómo empieza todo? Cuando en lugar de cerrar esa puerta, nos quedamos como aquel que dijo: a mí el diablo no me bota. Porque hay de ese tipo de cristiano. Eso es para fulano. Eso es para aquel carnudo. Y mañana eres tú. No te fíes, no te confíes de ti mismo, que estamos en esta materia. Es más mala que el diablo. Esta carne, esta naturaleza pecaminosa, es más mala que Satanás. Bendito sea el nombre de Dios. Y oiga bien, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. A mí me gustan todos esos detallitos que la Biblia describe. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nunca te va a poner algo que no te guste. Sí, el diablo no es bruto. El diablo es astuto. El diablo nunca te tentará con algo que sabe que tú no lo vas a aceptar. Él te va a tentar con algo que sea atractivo, agradable, bonito. Dice que aquella mujer era hermosa. Y David, en lugar de salir corriendo a orar a la presencia de Dios, sin duda alguna que se ha de haber quedado observando hasta que aquello se le convirtió en una codicia, en una tentación, en una atracción sexual. Ahí viene David y sucumbe. Y dice la Biblia, ya David no solamente está viendo a la mujer, ya da el otro paso. Dice el verso 4, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Dice la bendita palabra de Dios. Por eso es que en este camino no hay niños preferidos. No, Dios no le tolera el pecado a nadie tampoco. ¿Se da cuenta los pasos que fue dando David para su fracaso? Se quedó viéndola, la codició, la deseó. Pero no bastó eso. No dijo, esto no le agrada a Dios. ¿Dónde está el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Dónde está el profeta de Dios? El salmista, el dulce cantor de Israel, el hombre que fue ungido para ser el rey más grande que tuvo Israel. ¿Qué pasó?
Cuídate, por favor. Cuídate, cuídate. Cuídate, que hay muchos que están a punto de fracasar. Cuídate. Cuídate, que Dios te está avisando. Dios te está avisando. Yo siento en mi espíritu que hay personas que están siendo avisadas por Dios. Hay ministros que están siendo avisados por Dios. Evangelistas que cuando están en sus hoteles a solas reciben textos, llamadas, y está siendo tentado. Ten cuidado. Cuídate. Sé sabio. Valora lo que Dios te ha dado. Quizás te ha costado lágrimas, años de sufrimiento, de oración, de ayuno, de entrega, de consagración, de sacrificios. Y sobre todo, valora la gracia de Dios en ti. Valóralo. Y dice la Biblia, escucha bien, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahí es donde se nos arruina todo. Es donde todo se nos viene abajo. Es el momento cuando ya tocamos fondo. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Cómo me restauro de este fracaso? ¿Cómo me levanto? ¿Qué hago? ¿Qué paso debo de dar? ¿Me quedo aquí? ¿Sigo pecando? ¿Encubro mi pecado? En este caso, había caído uno de los hombres más grandes de Dios. Y no solamente eso, se trataba del rey de Israel, el hombre más poderoso de la nación. ¿Quién le podía hacer ver su pecado? ¿Quién le podía reclamar? ¿Quién lo podía confrontar si todo el poder lo tenía a su favor? ¿Cómo se restaura ahora? En ese momento a David, ¿qué le habrá pasado por la cabeza? Tantas cosas. Me imagino que su conciencia lo empezó a acusar. David, estás mal, porque todo aquel que le ha fallado a Dios no es feliz. Aunque lo finja, aunque pretenda, aunque demuestre que está disfrutando su adulterio, su fornicación, su pecado, su mentira, su engaño, sus robos, no eres feliz. Porque ahí está la voz de tu conciencia martillándote. Está mal. Y ahí está el bendito Espíritu Santo y la palabra que te martilla diciéndote que estás mal. Oh, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo me restauro de una caída como esta? Lamentablemente, David tomó el camino equivocado. Empezó a planificar. Todo lo hizo con alevosía, con premeditación de que cómo iba a ser para tapar su pecado. David no buscó la restauración. David buscó la salida de cómo él tapar su pecado y no ser afectado. Seguir disfrutando de la vida como si nada hubiera pasado. Como si todo seguía igual. Pero no ante los ojos de Dios. Hay gente que le está yendo bien. La compañía sigue creciendo. Los negocios siguen floreciendo.
el trabajo tiene buen empleo, la salud está impecable, la familia se ve estable, pero tú sabes que si andas mal delante de Dios y estás viviendo en un pecado, te lo voy a advertir, es cuestión de tiempo. Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. No caigas en ese falso engaño de que todo está bien. Ya Dios te puso el ojo. Ya Dios te tiene en la mira. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este mensaje no lo estás oyendo por casualidad. El amor de Dios te está haciendo un llamado claro, preciso, para que cambies el destino de tu vida y te pongas en las manos de Dios. El primer paso que yo miro de suma, pero suma importancia para la restauración de una persona que ha caído. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Lo primero, una de las cosas importantísimas que necesitamos todos, los líderes especialmente, es siempre tener un Natán en nuestro círculo íntimo. Son necesarios los Natanes. Esos hombres de Dios que cuando abren la boca edifican, confrontan, te dicen la verdad. Están del lado de Dios y no del lado del pecado. Están del lado de la verdad y no de la mentira. No son hombres que te ayudan a seguir pecando, sino que te ayudan a salir de ese pecado para ser restaurado. Si tú no tienes en tu círculo íntimo de tus amigos un Natán, búscate uno. Búscate uno. De esos amigos que cuando uno va torcido le dicen, mire, yo lo respeto, lo amo, pero lo que está haciendo no está bien. Qué importante es tener un Natán en nuestro camino. Es indispensable. Eso es lo que está haciendo falta hoy en nuestros altares, en nuestras iglesias. Que alguien ayude a ese pastor que se ha desviado. Que alguien ayude a ese evangelista que en un tiempo Dios lo usó, pero hoy está viviendo en pecado. Que alguien ayude a ese cantante que está cantando pero en adulterio, en fornicación, a ese músico que se descuidó y ha caído de la gracia de Dios y sigue tocando. Necesitas un Natán que tenga palabra de Dios en su boca, no un carnudo, no un religioso falso. No, estoy hablando de auténticos hombres de Dios. Hombres que tienen palabra de Dios en su boca. Hombres que no le tienen miedo a nada, ni a nadie. Hombres comprometidos con Dios. Hombres que aman las almas genuinamente. De eso es lo que estoy hablando en este momento. Necesitas un Natán. Si caíste en pecado, necesitas con urgencia un Natán que se te cruce en el camino. Y que por encima de la amistad, que por encima de los reconocimientos, estén comprometidos con Dios más que con los hombres. Que realmente arda la palabra de Dios en sus vidas. Y que cuando Dios les diga, habla, no callen, sino que nos den el mensaje que necesitamos. Eso es lo que hoy necesita cada pastor, cada líder. Y si tú has caído, si quieres ser restaurado,
para la gloria de Dios, te lo digo, que necesitas un Natán con urgencia para ser restaurado. Olvídate de aquellos amigos que saben que estás mal y nunca te lo dicen. De aquellos que en lugar de ayudarte a salir y ser restaurado, respaldan tu pecado, toleran tu pecado, toleran tu rebeldía, tu descuido espiritual. Y en lugar de ayudarte a restaurarte, lo que hacen es decirte, no le pongas atención a lo que dice el pastor. Es extremista. Demasiado fuerte. Cristo te ama así como estás. Mentiras. Escuche bien lo que dice la Biblia. Segunda de Samuel capítulo 12. Aquí viene la parte. Ya te hablé del fracaso de David, pero ahora vengo a hablarte cómo te puedes restaurar si caíste. Aquí entra Natán. Dice la Biblia, atento a esto, Jehová envió a Natán a David. ¿Quién lo envió? No fue solo. No le dio, no era un ataque emocional el que tenía. Este era un hombre auténticamente de Dios, guiado por Dios, enviado por Dios. Esos son los que se necesitan hoy. Esos hombres que son enviados por Dios, que restauran vida, que pelean esta batalla por las almas. Escuche esto, hermano. Jehová envió a Natán a David. Así, clarísimo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quién fue el que envió a Natán? Natán no era cualquiera. Y tampoco el trabajo que tenía que hacer Natán no era tan fácil, porque no era cualquiera que le iba a predicar. Era el rey. El rey tenía la potestad de encarcelarlo, de desaparecerlo, de no dejarlo entrar, de hacer cualquier cosa. Pero escucha bien, por eso es que te dije que necesitas un amigo en tu círculo íntimo como Natán. Y David tuvo la dicha, la bendición de Dios de tener a Natán en ese círculo íntimo. De alguna manera este hombre tenía acceso al rey. Y la gracia de Dios incluida lo complementaba todo para la gloria de Dios. Y escuche bien, escuche, repito, Jehová envió a Natán a David. No vayas solo, vas a caer mal. No te envíes solo. No vayas a hablar lo que Dios no te dijo que hablaras. Y cuando Dios te diga que lo hagas, no te detengas. Ve. Porque hay gente que Dios le ha dicho que lo haga y no lo hace. A otros Dios no les ha dicho que lo haga y lo están haciendo. Y por eso caen mal. Aprende a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Olvídate de los títulos. Olvídate de que ese es mi amigo. Se va a sentir mal. Porque hay gente que vive unas cosas tan inocentes que suenan como de niños. Hermano, es que la gente se va a enojar. Yo no hablo así, hermano, porque la gente deja de venir al culto. Se van a molestar conmigo. Bendito Dios. Y dice la Biblia, y viniendo él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Usted va entendiendo. Fíjese que usted como predicador, como profeta, como siervo de Dios, si quiere ser efectivo, sea sabio cómo entrega el mensaje. Porque hay gente que no lo podemos negar, que es siervo de Dios, que es buen predicador, pero son ofensivos, golpean, insultan, ofenden. Y en lugar de rescatar almas, restaurar personas que han caído, las terminan de destruir.
Las terminan de empujar a la perdición, al infierno. Y hay gente que hasta se jacta. Hace muchos años yo encontré un varón, no diré a dónde, pero me dijo estas palabras. Yo predico tan fuerte, me dijo, que nadie me soporta en la iglesia. Todos se van, me dijo. Solo 5 tengo. Yo dije, bendito Dios, pues fracasaste como ministro. Fracasaste. Porque esa no debería de ser motivo de gloriarse. Eso debería de ser motivo de dolor, de vergüenza. Saber que nadie fue restaurado, que nadie se salvó, que nadie fue ministrado por la palabra que Dios puso en tu boca. Sé sabio. Aprendamos de la palabra de Dios. Miremos estos ejemplos bíblicos. Natán no llega con David de una vez, hijo del diablo, ¿qué hiciste, adúltero? Vas para el infierno, no mereces perdón de Dios. Escuche, invita a David a escuchar una parábola, una historia. ¿Sabe lo que estaba haciendo este hombre? Estaba guiando a David a la restauración. Al final, qué lindo es escuchar un mensaje de Dios que aunque sea fuerte, que aunque la palabra venga cruda, pero al final te lleva a la cruz, te lleva a Cristo, te lleva a la salvación, a la restauración. Por eso te dije, ¿cómo restaurarte si caíste? Este es el camino. Búscate un Natán. No busques a cualquiera. No andes buscando consejo con gente que no tiene palabra de Dios en su boca. Deja de andar consultando a todo el mundo, porque hay gente que cuando están en esos fracasos le cuentan a los que están en la carne, a los que van a apoyar su pecado, a gente débiles, a gente que no tiene sabiduría de Dios para aconsejar. Y en lugar de ayudarte a ser restaurado, terminas hundido, porque después no solamente lo sabes tú, lo sabe todo el mundo. Y tu restauración va a ser más difícil. Por eso quiero guiarte a través de la palabra. ¿Cómo restaurarte si caíste? Y escucha bien esto. Dice la Biblia. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. No tenía más que esa corderita, dice la Biblia. Y que había crecido con él como con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. ¡Qué bendita sabiduría Dios le había dado a Natán! Mire qué forma de llevar a un hombre que había pecado vilmente y que tenía que tener molesto a cualquiera, pero un hombre que está usando la gracia y sabiduría de Dios para restaurar ese hombre que estaba caído. David sabía de sobra que él estaba mal delante de Dios. ¿Y sabes algo? ¿Quieres ayudar a uno que ha caído de la gracia de Dios? No lo confrontes de golpe, porque lo vas a poner a la defensiva y no te va a oír más. Va a justificar su pecado. Sé sabio, sé un instrumento de Dios y no un instrumento del diablo el día que te toque restaurar a alguien. Este hombre llamado Natán era un auténtico profeta de Dios y un gran hombre de Dios para restaurar a David. Y dice la Biblia, verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico. Escuche atento a lo que le está diciendo el profeta. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, todo en plural. O sea que ese hombre era rico, tenía muchas ovejas y vacas para guisar para el caminante
que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Cuando usted escucha algo como esto, ya imagínese usted lo que usted está pensando en su mente. Qué injusticia, qué crueldad, qué maldad. Ese perverso merece la cárcel. Ese hombre necesita ser confrontado. Todo eso estaba pensando David sin duda alguna. A su manera. David estaba sacando conclusiones de lo que le estaba hablando el profeta. Entonces se encendió el furor de David. Oiga lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová. Ese era David. Que el que tal hizo es digno de muerte. Así somos los seres humanos. Cuando se trata de condenar a otros, somos rápidos para poner el dedo, para denigrar, para decir hijo del diablo, hijo del infierno. Somos rápidos. Nos gusta, nos complace, nos hace sentir que estamos del lado de Dios. Nos hace sentir santos, buenos, rectos. Así nos hace sentir. Hay una sensación de que te estás poniendo del lado correcto. Pero cuando se trata de otro, el problema es cuando no es otro, sino que eres tú. Por eso es que Cristo, cuando enseñaba, nos enseñó la regla de oro. No hagas con los demás que no quieres que hagan contigo. Cuando tú mires una persona caída, trátalo como te gustaría que te traten a ti. No lo veas del punto de vista por lo que cometió. Míralo como si fueras tú el que ha fracasado. Porque hay necesidad enorme en estos días. Hay cantidades de gente hasta con miedo de llegar a una iglesia. Por el qué dirán. Aunque eso no debería de ser una excusa. Porque Cristo nunca te ha mirado mal. Él odia el pecado. Pero te ama y quiere perdonar tu pecado. Quiere restaurarte, quiere ayudarte. Cuando yo leo esto que estoy leyendo, estos pasajes de la Biblia, yo me maravillo. Porque si esto hubiese estado en las manos de nosotros los hombres, de una vez desaparecemos a David. De una vez lo condenamos. Pero el amor de Dios es tan infinito. Por eso es que yo veo este momento como una gran oportunidad para que cientos de personas se reconcilien mientras yo predico esta palabra. Comparte el mensaje. Envíaselo a una persona que está caída. Envíaselo a un amigo. Envíale este mensaje a alguien que está pasando por una situación difícil para que sea restaurado para la gloria de Dios. Porque por eso estamos predicando esta palabra. Y continúo porque el tiempo se me está yendo. Y dice la Biblia, escucha las palabras de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Repito, porque así somos cuando señalamos a los demás. Pero viene, oiga lo que viene. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. Oiga lo que está diciendo David. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y por qué él no la tuvo con Urías Heteo? ¿Y por qué él no respetó
la esposa de aquel hombre bueno llamado Urías Eteo. ¿Te sacudió esto? Qué bueno que que te haya sacudido la palabra. Que te despierte la conciencia, porque a veces necesitamos un sacudimiento de Dios. David no sabía lo que le iba a decir el profeta. Porque ahora ya no está hablando Natán. Natán soltó la palabra dirigida por Dios. Y la palabra estaba haciendo efecto en la vida de David. Escuche lo que dice el verso 7. Por eso te digo, si has caído, ¿cómo restaurarte? Necesitas un Natán que hable de esta manera. Entonces dijo Natán a David y le apuntó con el dedo de Dios: tú eres ese hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. No yo, David. Este mensaje viene de parte de Dios. Tú pensabas que nadie lo sabía. Has tapado tu pecado. Esto viene de parte de Dios. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Wow. Por un momento piense. Ver a David. Al David enojado. Al David que parecía recto, justo. Que se estaba poniendo del lado de lo correcto. Pero ahora resulta que aquel hombre sin misericordia, que aquel hombre cruel, que aquel rico lo representaba a él, por el que él había pedido hasta la muerte. Ay, más suitalai. Oh, gloria, gloria, gloria. Santo. Aleluya. Ahora Dios lo está confrontando a David. Ahora ya David no pedía la muerte. Me imagino que pedía misericordia. Ahora David está en un callejón sin salida. Ahora viene el momento de tomar el camino hacia la restauración. Porque si David seguía por donde iba y Dios no se le cruza en el camino y Dios no usa a Natán, hoy, mientras yo predico esta palabra, David estuviera en las profundidades de la perdición eterna. Pero bendito sea Dios que se nos cruce en el camino. Aprovecha este mensaje. Valóralo. Valora la palabra de Dios. Valora que Dios te hable. No te enojes con el predicador. Comparte el mensaje. No digas que dures esa palabra. Mire el amor de Dios. Hoy estaríamos hablando de un hombre que se hubiese perdido por la eternidad. Pero el camino que llevaba no era el camino correcto, no era el camino de la restauración. David había caído en pecado, pero tomó el camino equivocado a la restauración. Y por eso quiero llevarte ahora a ese camino de la restauración. Y escucha bien, porque voy a concluir. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Y cómo David le podía decir a Dios, eso no es verdad?
Si David sabía que lo que el profeta Natán decía era palabra que venía revelada de parte de Dios. En el verso 9 le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y mataste a la mujer y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios lo sabe todo, hermanito. Dios lo sabe todo. Quizás no lo sepa la gente, pero lo sabe Dios. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste por mujer a Urías Heteo. Y tomaste por mujer de Urías Heteo y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y eso se cumplió en el capítulo 16 de Segunda de Samuel. El pecado tiene consecuencia. ¿Y sabes cuándo empezó la restauración de David? Verso 14. Aleluya. Perdón, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Aleluya. Eso es lo que Dios está esperando. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. ¿Sabes cuál es el camino a tu restauración? No es que sigas hundiéndote en el pecado. Es que reconozcas que pecaste. Olvídate de todo lo que la gente piense, diga, opine. Olvídate de la vergüenza que puedes pasar. Olvídate de todo. Aquí viene la restauración. Pequé contra Jehová. En ese momento, Dios perdona a David también. Dios perdona a David. Y hoy David está en el reino de los cielos. Hoy David está con Dios. Amado hermano y amigo, de este arrepentimiento nació el Salmo 51. No te lo voy a leer ahora, lo tenía aquí en la nota, pero el tiempo se me ha ido. Léete el Salmo 51. Ese es el camino a la restauración. David nunca dice, nunca, en ningún momento, menciona a Betsabé, menciona otras personas por culpa de fulano, por culpa de mengano, porque ese es lo típico en la gente que le ha fallado a Dios. Ah, no, hermano, es que fulano, mengano, es que ella se ofreció. No, es que él me insistía. No. El día que reconozcas que nadie es culpable sino tú, que tú eres responsable de tus acciones, ese día te vas a restaurar. El día que reconozca que pecaste, que estás mal, que no está bien lo que hiciste delante de Dios, ese día el perdón y la gracia de Dios te alcanzarán. El Salmo 51, y termino ahora, David decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Nunca dice David por culpa de fulano, por culpa de mengano, no, dice de mi maldad,
de mi pecado. O sea, soy yo, no es nadie, soy yo el que he pecado. Esto es tu gran oportunidad. Deja que Dios te restaure. Deja que Dios te levante. Quiero orar por ti. A lo mejor estés quebrantado, confrontado, llorando, pero Dios te va a levantar para la gloria de Él. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de lo más profundo de mi corazón por haber pecado contra ti. Límpiame, límpiame más y más de mi maldad. Santifícame, restáurame. He pecado contra ti, Dios. He encubierto mi pecado, he vivido una doble vida, perdóname. Necesito que me restaures. Aquí estoy, necesitado de ti. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. A partir de este momento quiero que seas el Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Voy a orar por ti que estás enfermo, quebrantado. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todas esas personas que están enfermas, que están atadas, que no pueden dejar el pecado, el vicio. Libértalos en el nombre de Jesús, sánalos por tus llagas. Y al que se arrepintió, se reconcilió, restáuralo, llénalo del Espíritu Santo y llévalo al verdadero arrepentimiento para la gloria tuya. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, Dios le guarde. Gracias por habernos acompañado y gracias por compartir estos mensajes y dejarles un like. Necesitamos con urgencia llegar hasta los confines de la tierra. Ayúdenos. Cada vez que usted comparte el mensaje, nos ayuda a cumplir con la gran comisión. Que el Dios de la gloria le recompense a cada uno de ustedes por ayudarnos a predicar el Evangelio. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos.